Vamos a esperar un par de minutitos para que la gente que nos va a seguir en la transmisión de Facebook Live se vaya conectando, pero ya la transmisión ya se está realizando. También vamos a grabar este webinar con la idea de que se pueda colgar en algún momento esta conferencia en el canal de YouTube del Instituto Belisario Domínguez. Correcto. Perfecto. Yo creo que simplemente un minuto más. Quiero ver si yo mismo lo puedo ver para que veamos, para que vea cuánta gente está conectada. Me dicen que todo se está escuchando muy bien. Pues sale. Entonces, vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les doy la cordial bienvenida a este webinar organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, un espacio virtual que constituye un nuevo mecanismo para difundir los estudios que realiza el staff de investigación del instituto y para contar con un espacio de discusión en el que abordemos temas coyunturales de relevancia nacional que puedan tener alguna incidencia, alguna resonancia en la propia dinámica del Senado de la República. Dadas las circunstancias actuales por las cuales atraviesa nuestro país por la pandemia de COVID-19, no podemos realizar este tipo de actividades que normalmente suelen ser de carácter presencial, pues por la restricción de la concentración de personas en un mismo lugar físico. Por lo tanto, estamos recurriendo a estos espacios virtuales que nos permite el desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación, con el objetivo de que podamos continuar con la discusión, con el intercambio de ideas y que éstas puedan convertirse en herramientas para la toma de decisiones legislativas, que es, en grosso modo, el sentido y la misión que tendría el Instituto Belisario Domínguez. En esta ocasión vamos a abrir la modalidad de webinar con un tema relacionado con el sistema de seguridad pública, indudablemente una de las tareas y pendientes más relevantes del Estado mexicano. Déjenme comentarles que en la encuesta nacional sobre el Senado de la República, que realiza el Instituto Belisario Domínguez anualmente, en los 2 años que llevamos con este levantamiento, ha sido el tema que más ha preocupado a la ciudadanía, que consideran que es como esta dimensión a la cual se esperaría que los diferentes poderes y órdenes de gobierno resuelvan políticas públicas eficaces. El Instituto Belisario Domínguez, en esta sintonía, atento a esta preocupación ciudadana, ha organizado eventos de discusión con panelistas nacionales e internacionales y ha desarrollado varias investigaciones sobre el sistema de justicia y de seguridad pública en México. Todos estos materiales son de libre acceso. Usted los puede descargar en la biblioteca digital del Instituto Belisario Domínguez. Le extendemos la invitación a que pueda consultar esa biblioteca digital, que pueda descargar los materiales que considera que pueden serle de utilidad por los temas o el interés que usted tenga. Y como parte de estas investigaciones,
Justo el día de hoy abordaremos los resultados del cuaderno de investigación número 64, titulado El servicio público en materia de seguridad. ¿Qué nos dicen los datos referentes a las bajas por muerte? Este documento fue elaborado por el doctor Juan Pablo Aguirre Quesada, investigador adscrito a la Dirección General de Análisis Legislativo, y para comentarlo, para discutir sobre el tema, nos acompañan dos expertos en la materia, como son la maestra Mayra Elena Hernández Maciel y el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, a quienes agradezco en representación del instituto que hayan aceptado esta invitación a participar con nosotros. Antes de comenzar la exposición, les recuerdo la dinámica del evento, de cómo funcionará este webinar, y consiste en que cada uno de ustedes tendrá aproximadamente 15 minutos para realizar su exposición. Si se extienden demasiado de este tiempo inicial, yo le activaré mi micrófono para recordarles que ya se excedió el tiempo y que puedan redondear esta primera participación en un par de minutos. A todo el público que nos acompaña en la transmisión de Facebook Live, les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de chat. Ahí pueden estar ustedes enviando sus preguntas, las cuales vamos a sistematizar, y constituirá el material de trabajo para la segunda ronda de participación. En esta segunda ronda, cada uno de ustedes tendrá aproximadamente 5 minutos y terminada esta, dependiendo de la cantidad de preguntas que nos lleguen por parte del público, haremos una tercera y última ronda, que también consistirá en aproximadamente 5 minutos para borrar estas últimas preguntas y que ustedes tengan también la oportunidad de cerrar con una idea o con un planteamiento que consideren que pueda ser como el más relevante o uno de los más relevantes de esta discusión, o que incluso pueda servir de un buen pretexto para continuar con esta discusión. Esta sería la dinámica del webinar. Sin mayor preámbulo, comencemos con la presentación que tiene preparada el doctor Juan Pablo Aguirre, a quien presentaré con un breve resumen curricular. El doctor Juan Pablo Aguirre tiene 2 postdoctorados, uno en control parlamentario por la Universidad de Alcalá de Henares y la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, IAPAS. Su segundo postdoctorado es en regímenes políticos comparados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Colorado, Colorado Springs, también y en convenio con IAPAS. Su doctorado es en Humanidades y maestría en Historia de México por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM, y actualmente se desempeña como investigador C del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. También ha contado con una trayectoria mucho más amplia en la investigación legislativa a partir de su paso por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Pues, Juan Pablo, por favor activa tu micrófono, los demás tendrán cerrado mientras tú expongas, que pueda ser mucho mejor la calidad del audio y que no se filtre ruido del ambiente, y yo te iré apoyando y te contaré un poco el tiempo en dado caso de que excedas los 15 minutos, que es un tiempo aproximado, no seremos tan rígidos al respecto. Adelante. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña esta tarde. Agradezco a nuestros dos ponentes que nos acompañaron en el enriquecimiento de la discusión, tanto a la maestra Mayra Hernández como al maestro Jorge Lara Rivera y a nuestro anfitrión, el doctor Izcuatli Zamora. Quisiera empezar esta ponencia haciendo una reflexión que decía nuestro Premio Nobel de Literatura en Chile, la chilena Gabriela Mistral, acerca de los policías, al señalar que ustedes son, sin saberlo, los guardianes de nuestro sueño y la conciencia de la ciudad. En ese sentido, la investigación, el servicio público en materia de seguridad, que dicen los datos referentes a las bajas por muerte, es un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez
y que está conformado por el análisis de diferentes respuestas a solicitudes de acceso a la información pública realizadas a las secretarías estatales de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, así como dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en la Policía Federal y la recientemente creada Guardia Nacional. Asimismo, el estudio también cuenta con información comparada con diferentes investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, así como datos de otros países a fin de englobar la problemática que refiere hacia la muerte de los policías. Esos sucesos dolosos, tanto para los policías como para otros servidores públicos enfocados a la seguridad pública, como elementos del ejército mexicano o de la Armada o la Policía Federal, ahora Gendarmería, eh, genera un gran daño al tejido social, debido a que desprotege a los familiares de esos elementos, al tiempo de que el Estado mexicano pierde a servidores públicos valerosos, entrenados y dispuestos a servir en los momentos de que mayor emergencia requiere la población. Ese problema se ha agudizado en los últimos años. Ejemplo de ello son los datos que maneja Causa en Común, al referir que en 2018 se registraron 421 elementos policíacos asesinados. Para 2019 la cifra aumentó para llegar a 433. Otras dependencias que nos brindaron información para realizar este estudio, en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, refería que hubo 562 bajas en la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2020. La Secretaría de Marina, por su parte, dio que se registraron 325 bajas de marinos en cumplimiento de su deber en la década de 2010 a 2019. También en este mismo lapso, la Policía Federal reportó una cifra mayor, 453 elementos fallecidos, destacando el año de 2010, que hubo 110 elementos que perdieron la vida al realizar sus actividades. Este fenómeno también ha afectado a la Guardia Nacional, en que la solicitud de respuesta a la investigación nos señaló que hubo 4 bajas en servicio durante 2019. De todos estos datos, me atrevo a citar a Alvarado de Vice, que refiere que 70% de los militares asesinados eran soldados y cabos, es decir, eran los rangos más bajos y por tanto los que menor salario percibían. No obstante, en la investigación se hace el análisis de otros cargos, inclusive encontramos elementos de jerarquía como coroneles que fallecieron en cumplimiento por al deber en cuanto a la seguridad pública. Quisiera ahorita ver un poco una gráfica para comparar las últimas cifras de elementos asesinados. Y vamos a comparar que de estas instituciones ha habido una... esa es la correcta. Ha habido una baja en los últimos años. Si bien vemos el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal, que tuvieron un amplio número de elementos que perdieron la vida en su deber en el año 2010 a 2011. Posteriormente fue la Secretaría de Marina quien más elementos perdió entre el año 2014 a 2015. Y finalmente ha habido una reducción en el número de servidores públicos de estas dependencias federales muertos en servicios. No obstante, sí es importante resaltar los datos actualizados por Causa en Común, en el cual los 433 policías asesinados en 2019 incluyen también a los policías municipales, además de esos servidores públicos, lo cual enfatiza el gran problema nacional que existe. Afecta a los 3 niveles de la administración pública federal, estatal, federal y municipal, por lo cual los policías son un blanco, pues tanto para las mafias de la delincuencia organizada como en los riesgos que su profesión así les señala. El segundo apartado que quisiera abordar en esta ponencia
refiere sobre las situaciones en las entidades federativas. El estudio del Instituto Belisario Domínguez contabilizó 895 policías estatales muertos en cumplimiento de su deber de 2010 a 2019. De estas cifras destaca el año de 2018, en el cual 141 policías estatales fueron asesinados de acuerdo a las solicitudes de acceso a la información recibidas. En este periodo, desde 2008 a 2019, encontramos situaciones preocupantes en algunos estados. El caso de Chihuahua arrojó 115 elementos muertos en cumplimiento de su deber, Michoacán 88, Veracruz 85, Ciudad de México 70, Guerrero 57, Jalisco también con 57 y Tamaulipas con 52 en este periodo. También quisiera mencionar una nota referida del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, en que se nota un incremento alarmante en el asesinato de policías sin que ellos obtengan el reconocimiento social que merecen, lo cual coincide con los datos que también ofrece la Causa en Común, la organización Causa en Común. De hecho, al referir a los estudios realizados por Causa en Común, en 2019 señaló que las entidades federativas con mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato con 73, Michoacán con 41, Chihuahua con 32, Jalisco con 29 y Guerrero con 26. También hay que destacar que se registraron 4 entidades federativas sin policías asesinados el año pasado, que son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Yucatán. Retomando un poco el tema de las solicitudes de información realizadas por el Instituto Belisario Domínguez, se observa el número de reducción de bajas en servicio por parte del Ejército Mexicano, Policía Federal y Secretaría de Marina en este último año. El tercer punto es qué se está haciendo desde el Poder Legislativo para contrarrestar este gran problema. Se registró una iniciativa para aumentar las sanciones para quien cometa homicidio o lesiones a elementos de seguridad pública. Dicha propuesta es promovida por el diputado Jorge Arturo Argüelles Pictorero, quien propone penas de hasta 30 años en caso de lesiones u homicidio de fuerzas de seguridad pública federales, es decir, el de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina Armada de México o Policía Federal. Esto implicaría una reforma a los artículos 301 bis y 308 bis del Código Penal Federal. El detalle de esta iniciativa es que no se incluye a las policías estatales o municipales debido a la naturaleza jurídica de la reforma. Actualmente esta iniciativa está pendiente en comisiones de la Cámara de Origen. Y esa propuesta también nos lleva a reflexionar el último punto que abordaré en esa sección, que son las experiencias internacionales. El estudio maneja los casos de Chile, de Perú, Estados Unidos y España. El caso de Chile es interesante debido a que hay realmente pocos policías asesinados en los últimos años. Hubo 81 de 2008 a 2018, es decir, un promedio de 7 policías asesinados por año en esta nación andina. Sin embargo, las penas son muy severas, es cadena perpetua para los agresores, lo cual coincide un poco con la iniciativa planteada por el diputado Argüelles Victorino de maximizar las penas posibles para quien agreda o asesine a estos servidores públicos. En el caso de Perú, también recientemente, cabe destacar que 21 policías fueron asesinados en este país durante 2018, por lo que el ministro del Interior, Carlos Morán, propuso reformas legales al Poder Legislativo a fin de ofrecer soluciones a los servidores públicos en materia de seguridad pública. Un caso distante, y me gustaría pasar a la última lámina, es el caso que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido un descenso en el número de los policías asesinados en los últimos años, al pasar de 174 en 2016 a 158 en 2018. Ese dato es interesante si lo podemos comparar con el número de policías asesinados en México, de acuerdo al conteo que realizó Causa en Común,
y que es un poco la gráfica que podemos observar en este instante. Los 158 policías asesinados en Estados Unidos corresponderían a un 37.5 del total si comparamos con los datos de los policías mexicanos en 2018. El caso de Colombia también está incluido en este estudio del Servicio Público en Materia de Seguridad del Instituto Belisario Domínguez, en el cual Colombia, en efecto, es un país con alto número de policías asesinados, 1.785 desde 1993. Inclusive se ha documentado atentados terroristas contra las fuerzas policíacas de Colombia. El más reciente que recordamos fue en 2019, cuando hubo un atentado que costó la vida a 23 cadetes asesinados de la Academia de Santander. Finalmente, el caso de España puede ser un caso de éxito, debido a que en su momento la organización terrorista ETA en 43 años asesinó a 479 policías. Sin embargo, las condiciones de seguridad pública de esta nación europea, actualmente es muy raro que haya un policía asesinado en España debido a las penas y a una mayor coordinación entre los elementos. Pues el estudio también señala que la muerte de los servidores públicos que combaten la inseguridad muestran la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad pública, además de generar temor a los habitantes en cuanto al problema de perder la vida de los servidores públicos. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, recomienda de que exista una media aproximadamente de 300 oficiales de policía por cada 100,000 habitantes. En México, la gran totalidad de los municipios tienen un déficit y no cumplen este estándar pues deseable a fin de garantizar un estado de fuerza óptimo al servicio de la población. El asesinato de estos elementos también inhibe a otras personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar una vocación de servicio policial, que aparte de que es un trabajo con prestaciones, con garantías, pero que sobre todo da posibilidades de superación personal y familiar para las personas que deciden tomar esta vocación. Concluyo señalando que el número de policías asesinados en México es comparablemente alto en comparación con otros países, tal como podemos apreciar en esta lámina. Y cedería la palabra a nuestro moderador a fin de continuar nuestra sesión. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta primera intervención. Me parece que nos da como nos coloca pues en el terreno de las cifras para que podamos identificar dónde están estos posibles focos rojos en términos de las fallas o dónde están las bajas pues de los cuerpos de seguridad pública en el país, y también nos da como una perspectiva con la comparación que haces de manera internacional. Creo que uno de los aspectos que también destacaría, lo comenzaste con ello, de tu investigación, es el hecho de que son datos que generaste a partir de una herramienta de solicitud de información a cada una de las entidades federativas. No sé si en la siguiente intervención, independientemente de las preguntas que nos pueda hacer el público que está siguiendo la transmisión, pudieras compartir si, además de esta numeralia, que insisto, es como colocar los pies en el territorio para que sepamos dónde estamos parados, nos puedas compartir si encontraste por ahí algunas tendencias sobre, pues, a lo mejor es difícil, no lo sé, es algo que me gustaría que compartieras con nosotros, sobre algunas causas o sobre algún otro dato estadístico que nos permita como profundizar sobre sobre estas cifras de bajas que tú consideres que es relevante y que nos permita tener como un elemento más amplio de discusión. Vamos entonces a nuestra primera comentarista, que es la maestra Mayra Hernández Maciel,
Ella es licenciada en Derecho y maestra en Gestión Pública Tecnológico de Monterrey, con especialización en seguridad, inteligencia financiera y finanzas públicas. Con más de 13 años de experiencia como funcionaria pública en puestos de mando y toma de decisiones en la Administración Pública Federal y Estatal, destacando que ha tenido puestos como coordinadora de asesores del Secretariado de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, ha sido también asesora en técnica legislativa y presupuestal del secretario de Finanzas y Tesorero General, ha sido asesora en áreas de desarrollo político, programas sociales, inteligencia financiera, gasto y cuenta pública en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Desarrollo Social y en el Congreso de la Unión. Como catedrática, ha sido profesora titular de los diplomados en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas, Ciudad Segura y Administración Municipal en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. A la fecha es secretaria técnica de la Mesa Metrópoli Monterrey, una mesa de diálogo y colaboración entre la sociedad civil, la iniciativa privada, academia y autoridades con el objetivo de construir una agenda de seguridad y justicia con visión metropolitana. Muchas gracias nuevamente, maestra Hernández, por acompañarnos. Le cedo el uso de la palabra. Puede activar su micrófono y comenzar con los comentarios que ha preparado para la sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Los saludo por esta nueva modalidad virtual que nos permite conectarnos desde distintos estados. Los saludo desde Monterrey. Agradezco mucho la invitación al Instituto Belisario Domínguez, a Juan Pablo Aguirre también, a quien le tengo un aprecio y una admiración por sus trabajos de investigación. Y pues bueno, a mí me gustaría ponerle rostro a estas cifras. Y empezaría compartiendo una experiencia que es muy importante para mí, que tiene que ver con los policías que son asesinados en cumplimiento de su deber y que en la mayoría han sido por enfrentamientos con la delincuencia organizada. Aquí visibilizo, digo, y parto de una experiencia personal. Hace 3 años estuve en una corporación de seguridad pública. Nos tocó conocer el caso de un elemento que había ingresado a las fuerzas de seguridad pública porque su hermano había sido ejecutado y en ese momento pues llegó la Policía Estatal, Fuerza Civil, y él decidió que quería ser policía porque a él le gustaba cuidar y proteger a la ciudadanía. Lamentablemente lo ejecutaron hace 3 años. Este policía se dedicaba a funciones de investigación y nos dimos cuenta de algo muy lamentable. También creo que esto nos sienta un precedente para las instituciones, porque ¿qué pasa más allá de la vida de estas personas después de su muerte? Entonces, el gran reto que tienen las instituciones, y aquí yo visibilizaría mucho el tema del gasto, es que no tenemos el recurso suficiente. Quería ser policía. No tenemos el recurso suficiente principalmente para dignificar estas condiciones laborales que tienen nuestros policías y por consecuencia, pues bueno, más allá de las muertes de estos policías, no hay los recursos suficientes principalmente para un fondo de viudas. ¿Qué pasa cuando dejan a sus hijos? También los gastos funerarios, eso es lo que te enfrentas dentro de una institución y es muy triste darte cuenta que, bueno, pues no hay el recurso para atender estas necesidades que tienen nuestros elementos de seguridad pública. También quiero compartir un ejemplo que también creo que sería algo aportar a esta investigación que me parece muy valiosa y sobre todo aprecio la voluntad y la apertura de las instituciones de seguridad y justicia del país para otorgar esta información que permite un análisis y una mejor actuación principalmente en el fortalecimiento de las capacidades de las policías y tiene que ver principalmente con que valdría la pena también incorporar a los elementos que son ejecutados en funciones de procuración de justicia. Yo aquí quiero visibilizar principalmente a 3 valiosos ministeriales que ejecutaron entre el 2018 y el 2019. Eran ministeriales pues jóvenes, en la mayoría de los casos dedicados a temas de narcomenudeo en la Fiscalía y en la Junta Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León. Y pues bueno, el mayor reto es ese, o sea, después de tener buenos elementos, el hecho de privarles la vida, pues bueno, viene a causar un daño a las instituciones de seguridad y justicia, pero también es bien importante pues visibilizar esto, o sea, y yo lo pongo aquí escuchando y leyendo lo que nos comentan en el chat de este webinar. Es bien valioso también darnos cuenta que no valoramos la vida de nuestros policías. Yo analizaba el gasto público precisamente hace un par de semanas
de que hay un incumplimiento de las obligaciones que tienen los estados, principalmente en el tema de la dignificación de las condiciones laborales. A mí me apremia mucho esto, saber que, pues bueno, podemos evitar la vida, podemos evitar la muerte de nuestros valiosos policías, de nuestros soldados, de nuestros agentes ministeriales y de nuestros policías de investigación, principalmente porque están expuestos en esa delgada línea que tiene que ver el crimen y la violencia. Entonces, yo quiero visibilizar tres elementos bien importantes que tiene que ver y hacer una reflexión. Si aquí hubiera funcionarios conectados, creo que me están entendiendo. Si hay policías, también creo que me están entendiendo de qué estoy hablando. Y también, pues bueno, esto nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda. También aquí veo que escribe la diputada Guillermina Alvarado. Entonces, pues también, Guille, sería muy valioso que tú nos ayudaras a impulsar desde la Cámara de Diputados principalmente ese tema que tiene que ver con la dignificación de las condiciones laborales de nuestros policías. Y yo partiría de algo muy importante. En los recursos federales se otorga y principalmente un acuerdo de este modelo nacional de policía y justicia cívica, se otorgan recursos que tienen que ver para la dignificación de las condiciones laborales. Y aquí yo partiría porque hay una equivocación de que creemos que las condiciones laborales de un policía es darles un sueldo. Pues no, es un catálogo de casi 13 prestaciones que tiene que ver entre ellas y destacaría de manera fundamental el tema del seguro de vida, los gastos funerarios y el fondo de apoyo a viudas de elementos en cumplimiento de su deber. Y pues bueno, nada más visibilizarlo. El seguro de vida en la mayoría de los casos literal no llega ni a 500,000 pesos. Entonces, la reflexión es, ¿eso vale la vida de un policía? En algunos de estos casos, en las Fuerzas Armadas es 1,000,000 de pesos. Entonces, creo que aquí es bien importante dimensionar cuánto gastamos en los fierros y cuánto realmente invertimos en cuidar o en proteger a estas vidas que una vez que estos elementos caen en el cumplimiento de su deber, pues bueno, dejan familias, dejan historias, dejan compromisos, la educación de sus hijos. Entonces, esto es muy importante. Yo también destacaría algo que tiene que ver principalmente con que tenemos que empezar a prevenir de una manera muy importante esto. Las muertes de nuestros policías también tienen que ver con la deficiencia en el equipamiento, que creo que esto lo plasma Juan Pablo de una manera muy importante en el tema de los decesos por crimen organizado, pues tiene que ver principalmente con que no le hemos dotado de la calidad a nuestros elementos. En la mayoría de los casos, elementos iban sin el equipamiento necesario, que creo que Jorge nos apoyará mucho en el tema del uso de las armas, las condiciones de cómo el crimen organizado se ha hecho cada vez más de este equipamiento que causa letalidad en nuestros elementos de seguridad y justicia. Y partiría principalmente en dimensionar esto y dejarlo en la reflexión. ¿Cuánto vale la vida de nuestros policías después de que mueren? Después de que mueren no tenemos ni para pagarles el sepelio, y esto es muy lamentable. Entonces, hay mucho dinero de por medio en seguridad que nos está yendo principalmente a dignificar las condiciones de nuestros policías, y yo lo veo plasmado aquí en las cifras que Juan Pablo pone. Entonces, yo leí el estudio con detenimiento y lo volví a releer y bueno, estas son las vivencias que me trae principalmente pues para que haya una corresponsabilidad de que podemos prevenir la muerte de nuestros elementos si empezamos a invertir más en ellos y si algún día nos llegan a faltar, pues que bueno, estos elementos tengan la tranquilidad de que después de entregar su vida por haya los recursos suficientes para que ellos puedan tener una mejor condición de vida, sobre todo sus familias. Muy bien, muchas gracias. Les voy ya socializando algunas de las preguntas. La maestra Hernández ya había leído algunas, pero pueden ser como algunos apuntes para que la vayan preparando en una siguiente ronda, en la segunda ronda, ¿no?, de participación. Preguntan si se puede por ley crear una base de datos de policías asesinados desglosada. Quieren saber más datos de la base de datos que se construyó para esta investigación, si hay datos, por ejemplo, de género, de edad. Preguntan si se puede profundizar más sobre estas condiciones de vulnerabilidad de los cuerpos policíacos, ¿no? Particularmente, ¿en qué consistiría un fondo de ayuda a familiares o víctimas? ¿Y cuáles podrían ser como las medidas de reparación?
Preguntan también, o más bien, es más que una pregunta, es un comentario sobre esta intervención que hizo Mayra, voy a tutear aquí a la distancia, sobre cómo es importante reflexionar sobre estas condiciones de seguridad y estas condiciones de profesionalización. O sea, no solamente es un salario, que es importante y que suele también estar castigado para el riesgo que implica esta profesión, sino que necesitamos verlo de una manera mucho más integral para poder tener policías o un cuerpo de seguridad pública profesionalizados y que, bueno, ellos mismos estén en mejores condiciones de realizar su trabajo. Entonces, a ver si por ahí podríamos de pronto en una segunda ronda abordar más sobre eso, sobre ese tema. Vamos con nuestro tercer panelista, que es el maestro Jorge Lara. Déjenme unas notas muy breves sobre su trayectoria profesional. El maestro Jorge Alberto Lara Rivera es maestro por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Actualmente está cursando el doctorado en Derecho en Políticos y ha tenido una amplia trayectoria pues, justo en el trabajo legislativo. Se ha desempeñado como diputado federal en la 58ª legislatura, fue diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y encargado del despacho de la propia PGR. También fue comisionado para el desarrollo político de la Secretaría de Gobernación y para nosotros es un gusto que haya aceptado la invitación a estar con nosotros y le pido por favor que habilite su micrófono, entonces el resto lo apagamos para que pueda dar su primera intervención. Bueno, ¿me escuchan? Ok, gracias, buenas tardes. Agradezco al Instituto Belisario Domínguez esta invitación para comentar este trabajo tan importante como todos los que hacen en el instituto y particularmente el doctor Juan Pablo Aguirre, que es un investigador muy destacado de dicha institución. Agradezco a nuestro moderador Iscautli por las gentilezas de su trabajo en esta tarde, a nuestra querida colega Mayra Hernández. Siempre es muy aleccionador leerla y escucharla. Y bueno, pues en primer lugar, pues yo felicito mucho al instituto y a Juan Pablo por darle visibilidad y centralidad a este tema que me parece que forma parte de la espina dorsal de los asuntos estructurales que nos deben de ocupar a toda la sociedad mexicana y desde luego a los actores que toman decisiones tanto en la pista legislativa como en el ámbito de las políticas públicas. No puede haber una sociedad que pretenda tener un mínimo de orden y de armonía para propiciar el crecimiento de sus habitantes si no es que cuenta con autoridades en la función policial que se ameriten desde luego en la confianza ciudadana, pero también en el aprecio de la ciudadanía, como sucede en muchos lugares del mundo. Vemos que la policía no solamente es un servidor público que amerita la confianza, sino que en muchos lugares hay un verdadero sentimiento de cariño, de aprecio, que eso es muy importante porque alimenta un círculo virtuoso de reciprocidad en el servicio público. Y me parece que en México estamos muy a la saga de esa circunstancia. Desafortunadamente, en la medición de la apreciación y la confianza institucional, desafortunadamente y por muchos años, las corporaciones policíacas
pues lejos de ser merecedoras de la confianza ciudadana, en muchas ocasiones sabemos que aparecen en los últimos lugares de confianza. Eso me parece que es un problema estructural que es indispensable remontar, porque tiene que ver con este fenómeno que Juan Pablo nos visibiliza y que, insisto, es una precondición que debemos remontar de manera urgente. Ya Mayra habla con toda la experiencia y el conocimiento de causa de lo que es el desarrollo policial y el correlato que tiene que ver con las prestaciones del ejercicio de la función policial en general, y que me parece que es muy importante también ubicar como punto central de la agenda el fortalecimiento policial. Ante el presunto fracaso de la Guardia Nacional a un año de su creación, no hay especialista. Aquí el consenso es unánime. No hay especialista en este país que no considere que la prioridad fundamental en materia institucional de seguridad y justicia es el fortalecimiento de la policía y de las instituciones policíacas de los tres órdenes. ¿Sí? Aquí es importante subrayarlo. En los tres órdenes tenemos serias deficiencias que es importante remontar, y que al final del día pues también hay un correlato presupuestal que sabemos cae en el ámbito del poder legislativo. Yo quisiera añadir, adicional a la reflexión cuantitativa y estadística, que siempre es muy pertinente porque nos permite vernos en un espejo muy objetivo que realiza el doctor Aguirre, también adicionando, incluyendo en la reflexión a las bajas, por ejemplo, de agentes del Ministerio Público, que también tienen vulnerabilidades, tanto agentes del Ministerio Público como personal pericial. Hemos visto desafortunadamente que de la mano con la numeralia que Juan Pablo nos ofrece ordenadamente, también hay otra numeralia que me parece sí se amerita una concentración de agentes del Ministerio Público. Para ponerles a ustedes una cifra, de 2012 a 2018, a nivel federal causaron baja por defunción 57 agentes del Ministerio Público Federal y 20 peritos. También habría que añadir, desde luego, este fenómeno en los estados, y también, por supuesto, las agresiones mortales que han padecido los juzgadores, como hemos visto recientemente. El tema de la violencia en contra de la policía pues ya escaló a unos niveles pues de la mayor jerarquía, como lo vimos hace 2 semanas en el atentado en el que afortunadamente salvó la vida el jefe de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, el maestro Omar García Harfuch, pero eso ya nos habla de que la delincuencia está perdiendo el respeto. Sabemos por estudios de criminología comparada que en otros países la agresión directa a elementos de policía es impensable. Es un recurso que ni siquiera los delincuentes más despiadados tienen o usan o les atraviesa por la cabeza, porque saben perfectamente bien que la respuesta del Estado va a ser implacable, que la respuesta del Estado tiene que ser contundente. Yo saludo las propuestas legislativas que ameritan o que proponen o que se significan por aumentar penas a quien agreda al cuerpo policial, pero me parece que ya sabemos en México que no es el incremento punitivo lo que va a resolver el enorme problema estructural que también se padece en esta área por parte de la delincuencia. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir insistiendo en la eficacia de nuestras instituciones de investigación y procuración de justicia. A mí me parece que ya es tiempo de que todos reflexionemos profundamente sobre la eficacia del monopolio de la investigación del Ministerio Público y una función secundaria de las policías de investigación. El excomisionado Renato Sales señaló en algún momento, y yo estoy de acuerdo, que es probable que ya necesitemos
avanzar en la reforma, hacer una reforma constitucional al artículo 21 para dotar de mayor tracción a la policía de investigación y de subrayar la labor de judicialización que tiene el Ministerio Público. Es decir, que se concentren funcionalmente en aquello para lo cual están diseñadas las instituciones, a efecto, insisto, de abatir la impunidad en todos los campos y especialmente en este. Yo creo que la respuesta del Estado en general debe ser contundente, pero en estos casos no puede haber lugar a titubeos, no puede haber lugar a dudas. También quisiera yo incluir la reflexión de que a lo mejor hay elementos que coadyuvan en seguridad nacional y que también han perdido la vida. Hay también datos sobre agentes de Policía Federal encubiertos. Todos sabemos de casos trágicos y muy dramáticos, por ejemplo, que hubo hace años en Uruapan, de policías encubiertos, y también agentes del CISEN, ahora Comisión Nacional de Inteligencia, que también forman parte del cuerpo, pues del cuerpo de seguridad de nuestro país, y que muchas veces en una estadística que está oculta, también merece mucho la pena su visibilización. En el sentido general, muchas veces la ciudadanía reacciona considerando cuando haya enfrentamientos con el crimen organizado, muchas veces en víctimas en general y víctimas policíacas, pues de que seguramente en algo andaban. Y aquí me parece, es decir, que de alguna manera el riesgo que conlleva esta función tiene que ver también con presunción de conductas incorrectas o de desapegadas al servicio público, a los valores que se imprimen en el servicio público. Me parece que esto también es una urgente invitación a que todos cambiemos nuestra mentalidad. Siempre que cae un policía en cumplimiento de su deber, debemos tener una consideración de presunción de inocencia, porque esto también va de la mano con lo que mencionaba Mayra, la maestra Mayra, que es la reivindicación de los derechos de la víctima, es decir, de los ofendidos, su viuda y sus hijos. Yo quisiera en este momento, aprovechando los últimos momentos que me tocan, señalar que la reparación integral es responsabilidad del Estado e insistir en una que yo he hecho desde que fui su procurador, que se trata de que ya que sabemos que casi el 50% de los atentados contra policías y que no cejan, porque todavía la semana pasada hubo, y hoy, por ejemplo, en el Estado de México hay amenazas en contra de policías ministeriales el día de hoy, tendríamos que desplegar de manera categórica, contundente, incontestable, una ofensiva de Estado en contra de las industrias y de los comercios que proveen de armas a los cárteles, a los grupos criminales y a la delincuencia en general en nuestro país. Esto se ha pensado en unas ciudades de los Estados Unidos, se ha realizado de manera exitosa. ¿Cómo funciona esta propuesta? Teniendo un paradigmático de un agente caído por un arma de fuego cuya trazabilidad es posible derivado de los tratados de los acuerdos internacionales de México con Estados Unidos, identificar en dónde fue vendida el arma, el cuerno de chivo, el AK-47, AR-15 o lo que sea, incluso la Barrett, como vimos en el caso García Harfuch, y que el Estado mexicano, de manera coadyuvante con abogados en los Estados Unidos, pueda reclamar jurídicamente la responsabilidad civil a estas armerías que de manera irresponsable están armando todavía a estos grupos. Se calcula que a nuestro país ingresan de 100 a 200,000 armas de este tipo y no podemos parar el río de acero que está cruzando constantemente la frontera norte. Me parece que ya es momento de utilizar la fuerza del derecho, incluso del derecho doméstico de otros países, para que el Estado mexicano represente los intereses de los deudos de estos elementos que merecen todo nuestro respeto y admiración
por el servicio que hacen al país y que realicen y presenten este tipo de reclamaciones para ir cambiando un poco la tesitura, las desventajas estructurales que padece nuestro país y que padecen nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Sería cuánto tendría yo que compartirles con ustedes. Muchas gracias, maestro Lara. Sin lugar a dudas, una reflexión y unas aportaciones muy interesantes, donde yo destacaría eh, esta contraparte al círculo virtuoso que comenta, cómo estamos más bien en un círculo vicioso, ¿no? Un proceso de muchos años en donde el vínculo social entre la policía y la ciudadanía se ha venido deteriorando, ¿no? Ha tenido un proceso de corrosión de muchos años que nos permiten entender por qué, como bien señaló, en varias encuestas nacionales, suele ser de las instituciones peor evaluadas y de las instituciones a las que menos confianza se le tiene. Entonces, a partir de esta percepción social, parecería, o más bien, tiene este feedback negativo con no poner suficiente atención por parte de la propia ciudadanía de las condiciones de trabajo de la policía, de lo que implica que un policía no pueda tener las mejores condiciones para realizar su trabajo, y que pues haya incluso a veces una sensibilidad muy baja para este tipo de fallecimientos o de bajas en los cuerpos de seguridad pública. ¿Cómo romper este círculo en este momento vicioso que se fue configurando en varios años? Tenemos más de 100 personas que nos están siguiendo en la transmisión, algunos de ellos de la legislativos del Congreso del Estado, de otros congresos locales, parece que del Estado de Nuevo León, que es lo que estoy ahorita viendo, y pues nos siguen formulando una gran cantidad de preguntas sobre, por ejemplo, si sería útil homologar las condiciones laborales de las corporaciones policíacas, cómo podemos mejorar o cómo podemos atacar este fenómeno de corrupción que ya se señaló en alguna de las intervenciones, para poder desterrarla de los cuerpos de seguridad pública, por lo tanto aumentar este nivel de confianza y el vínculo social con la ciudadanía, y si hay algo que se está proponiendo en la agenda legislativa sobre este tema. Por aquí también un miembro de la policía narra brevemente su experiencia. Dice que tienen prestaciones nulas, si se pierde la vida en cumplimiento de nuestros deberes, se olvidan de nuestras familias, especialmente de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Que hay malas condiciones de trabajo. Les comparto otras preguntas. Estas han sido dirigidas específicamente para el maestro Jorge Lara. Dice, ¿se debe reforzar la supervisión sobre las debilidades o amenazas internas? Es decir, ¿cómo se rompe la relación de malos policías? Que se ha cobrado muchas vidas por la deslealtad institucional a sus compañeros. Una pregunta general para todo el panel, aunque creo que la maestra Hernández tocó un poco el tema, sé que también podría hilar sobre él. ¿Dónde está el presupuesto para o incluso planteamientos que nos pudieran ayudar a pensar, pues, no solamente que hace falta presupuesto, sino cuánto podríamos o se debería destinar a este tipo de construcción de capacidades profesionales? Damos entonces paso a la siguiente ronda de 5 minutos. Ya he sido compartiendo algunas
preguntas del público que nos está haciendo el favor de acompañarnos y de enviarnos estos comentarios. Entonces, por 5 minutos, doctor Aguirre, si responde algunas de ellas. Recuerdo que algunas fueron incluso muy dirigidas a la construcción de la información. O sea, ¿qué más nos ofrece esta base de datos que construyó? Adelante. Doctor Scotling. Pues ese estudio también habla de diferentes tendencias y causas para entender el fenómeno de la muerte de los elementos de seguridad pública en servicio. Lamentablemente, como se ha comentado, las agresiones por arma de fuego es la principal causa. Sin embargo, también tenemos el valor heroico de elementos que han muerto ahogados o por descargas eléctricas, tratando de ayudar a algunas personas en situación de emergencia. Tenemos elementos que lamentablemente han fallecido atropellados, también en cumplimiento con su deber. El principal, y también destacar los accidentes automovilísticos. Sin ir muy lejos, también hace pocos días hubo un lamentable accidente en la Ciudad de México, elementos de la Guardia Nacional, que es un común denominador en diferentes dependencias de seguridad pública, tanto municipales como estatales. A veces por emergencia, a veces el error humano también cuenta, y que pues es otro factor de riesgo en cuanto a los servidores públicos. La construcción de datos generó diferentes dificultades. Quisiera aquí agradecer a mis compañeros de Servicio Social, a Kevin García, a Víctor Borozoita, que pues fueron parte de esta investigación y aportaron con diferentes datos. No generamos el tema de género o edad, fueron variables que no abordamos. Estoy consciente que es un reto que podemos abordar en próximos estudios realizados por el Instituto Belisario Domínguez. Me atrevo a pensar un poco a título personal que la edad son edades muy bajas. Si tomamos en cuenta que el 70% de los elementos de seguridad pública que fallecen en cumplimiento de su deber son soldados o cabos, entonces estamos considerando que sea del grupo poblacional de entre 20 a 30 años, donde se pierden más vidas de los elementos. Lo cual, bueno, no es privativo de otras edades. El estudio inclusive menciona diferentes grados, capitanes, mayores, coroneles. Inclusive por ahí en el desglose de causas que, sobre todo pensando en la Secretaría de la Defensa Nacional, se habla de elementos que mueren en accidentes aéreos como parte del cumplimiento de su deber. De los 562 bajas que mencionamos en este estudio, en la campaña contra el narcotráfico y la ley de armas de fuego y explosivos, 521 eran parte del ejército mexicano y 41 de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo cual inclusive estas instituciones son muy vulnerables a la pérdida de vidas de elementos en servicio. Lamentablemente el tema de policías y militares, marinos y Gendarmería Nacional, Guardia Nacional, asesinados son cotidianas en las noticias. Este estudio aborda algunos casos ya de 2020 en algunas entidades estatales como Baja California, pero a diario tenemos este tipo de noticias, como bien reflexionaron nuestros ponentes. Y esto me lleva a una reflexión que también comparto del excomisionado nacional de Seguridad Pública, el doctor Renato Sales, de que le preguntaba a los padres de familia si querían que sus hijos fueran policías. Muy pocos alzaban la mano, y sobre todo eran menos los padres que estaban decididos a apoyar a sus hijos a tener esta vocación. Esto habla precisamente del sentimiento social, que observan que esta profesión ha sido demeritada y preocupantemente pues la consideran de riesgo y no quisieran que sus hijos en aras de un servicio a la sociedad puedan exponer su vida. No lo incluí tampoco en esta investigación, pero hice la consulta del programa de canje de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha habido un descenso en el número de beneficiarios en los últimos años. Inclusive este también podría ser un tema para alguna futura investigación e inclusive generar diferentes ideas a los legisladores que consideren cómo fortalecer o hacer más atractivo este programa a fin de eliminar armas y balas de la sociedad. Hay que recordar que cada bala es el riesgo de una vida que podemos perder,
y por tanto valdría la pena eliminarlas de las manos incorrectas para desechar esos riesgos en la sociedad. No me quedaría también más que agradecerle a la inteligencia y enseñanza de nuestros ponentes, igual de las personas que han hecho preguntas y comentarios, pues sus conocimientos nos ayudan a mejorar y a hacer mejores estudios. Muchas gracias, doctor Aguirre. Les voy leyendo otras preguntas, incluso en un testimonio, una experiencia de alguien cuyo cónyuge murió con uniforme azul, así lo coloca, y dice que efectivamente no hay recursos para la familia y normalmente esta muerte termina en la impunidad, o sea, no hay una resolución ni una aplicación de un castigo para aquellas personas pues que resultaron ser los delincuentes. Déjenme ver, por aquí también vi otras preguntas. Comenta Alfredo Puente, el país necesita un esfuerzo en los 3 ámbitos de gobierno y una gran campaña nacional orientada a generar confianza social, además de las medidas legislativas, por supuesto. ¿Qué opinan? ¿Cómo construir nuevamente confianza social hacia los cuerpos de seguridad pública, particularmente las policías municipales? Otra pregunta que está llegando en este momento, que bueno, tiene mucho que ver con la anterior, es cómo romper el paradigma del policía, que entiendo esta persona si todavía existe, ¿no? O sea, el policía corrupto, ineficiente, poco preparado, con un nuevo modelo que implica, desde luego, una actuación más eficiente, pero que esta figura pueda tener una mejor valoración social, una mejor valoración ciudadana. Entonces, son las preguntas que nos están llegando en el chat del Facebook Live. Agradecemos que sigan con nosotros. Entonces, adelante, maestra Hernández, con esta segunda participación. Puede activar el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, yo daría seguimiento a algo muy puntual, que es a lo que me he dedicado pues toda mi vida profesional y pues bueno, me gustaría darle voz a muchos policías que me escriben todos los días compartiéndome sus recibos de nómina y que conocemos pues bueno las tragedias al interior de sus corporaciones. Yo pongo aquí de ejemplo, hace un par de meses un policía de la Ciudad de México precisamente me compartía su recibo de nómina por Twitter. Y en el recibo de nómina, cuando lo analizaba, el policía me decía que espero que esté conectado para que se dé cuenta que sí fui la voz de lo que me pidió decir. Me pedía que le ayudara a entender cómo estaba dividido su sueldo. Ahí identificamos que tenía como una prestación laboral que se llamaba gastos funerarios, apoyos para gastos funerarios de 15 pesos. Entonces fue muy lamentable ver esto, o sea, la verdad que me dio mucha tristeza de decir que la vida de nuestra policía está evaluada quincenalmente en 15 pesos para apoyo de gastos funerarios. Y aquí partiría de lo que preguntan, ¿cómo constituir estos fondos? Pues bueno, yo hablaría principalmente que necesitamos voluntad política y corresponsabilidad financiera. ¿Qué tiene que ver esto? Yo he escuchado muchos lamentos desde que he estado en la Secretaría de Hacienda de que no hay dinero, no hay dinero. No, yo creo que sí hay dinero, lo que no hay es prioridades en pensar en el talento humano de nuestras corporaciones, donde se privilegian primero los fierros y al último las vidas de las policías y de nuestras fuerzas del orden público. Y aquí partiría de algo muy básico y lo pondría como ejemplo. El año pasado, en estas mismas fechas, los gobernadores se comprometieron y aprobaron por unanimidad que se iban a destinar mayores recursos para el fortalecimiento de las capacidades policiales, que tenía que ver más allá de la capacitación y de la mejora del sueldo, en un tema de mejora de condiciones laborales. Para dimensionar nada más de cuánto dinero estamos hablando, también es una corresponsabilidad de los alcaldes, y a mí me gustaría hablar del ejemplo que se ha puesto en la zona metropolitana de Monterrey, de los alcaldes principalmente, que ellos están comprometidos con el tema de dignificar las condiciones de los policías. Tan es así que tengo municipios, por ejemplo, los municipios de Monterrey, Escobedo, San Nicolás, San Pedro, Guadalupe,
que invierten casi el 20% del presupuesto total municipal en seguridad pública y que además va asociado a la dignificación de las condiciones laborales. ¿Cómo crear este fondo de apoyo a víctimas? Pues y principalmente a viudas y a hijos, principalmente de policías caídos en el cumplimiento de su deber. Tenemos que empezar por identificar qué es cumplimiento del deber. Y yo coincido aquí mucho con Jorge y con Juan Pablo de que no podemos etiquetar a nuestras policías diciendo es que era malandro y por eso lo mataron. No, creo que los que hemos conocido la vida de un policía sabemos que su vida vale mucho y vale mucho porque es el que le dedica su vida a la sociedad, aún a pesar de que tiene familia, sale a cuidar a otras familias, nos sale a cuidar. Entonces, ¿cómo crear este fondo? Pues desde la corresponsabilidad financiera. Este año se aprobó de recursos federales casi 14,000 millones de pesos y vemos que en el rubro de dignificación policial los estados asignaron 0 pesos a la dignificación de las condiciones laborales de sus policías, entre ellos el fondo de apoyo a viudas, que son principalmente, y también vemos una mayor corresponsabilidad en los municipios, pero pues bueno, 800 millones no son suficientes para la cantidad de policías que tenemos en el país. También en estas fechas, hace un año, hubo un acuerdo por aprobar el Fortamun, que es un fondo de aportaciones federales para los municipios que está evaluado en casi 87,000 millones de pesos, de destinar el 50% de esos recursos al fortalecimiento de sus condiciones laborales. También vimos que no se vio expreso en el presupuesto y pues bueno, aquí los diputados que nos están escuchando, esperamos que ahora que se vuelva a presentar el paquete fiscal, pues bueno, recordaré que es el artículo 7º de la ley de egresos. Por favor, revisen que se ponga más allá del 20% del Fortamun y que se asocie el 50% para que se puedan crear esas partes de compensaciones que tienen que ver con condiciones laborales. Yo partiría para concluir de una parte muy importante en esto y pues bueno, también muchos preguntan qué onda el presupuesto porque siempre hablo de millones y de miles de pesos, entonces pues tiene que ver mucho también con que tengamos una ciudadanía que esté cuidando los recursos de nuestros policías, porque al interior de las corporaciones la lógica es gastar primero en los fierros y luego en la policía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el fierro es más fácil y la policía pues no nos importa. Aquí escucho testimonios donde dicen los policías que ellos no importan. Yo les quiero decir que sí importan, que son muy valiosos para la sociedad, no se hagan menos. Esa es una parte muy importante y es una corresponsabilidad que tenemos entre ciudadanos y autoridades. Finalizaría principalmente en esa reflexión de cómo construir confianza en las policías. Algo tan básico que siempre le he dicho a los ciudadanos yo, es por empezar a reconocer el trabajo que hace nuestra policía y por empezar a ser empáticos con su trabajo. No hay policías malos, simplemente hemos sido una sociedad indiferente y omisa al trabajo del policía. Entonces, para poder construir confianza entre policías necesitamos empezar como ciudadanos a reconocer su trabajo, a reconocer el trabajo de los soldados, a reconocer el trabajo de las policías, de los agentes del orden, de los ministeriales. Y también creo que valdría la pena aquí, los que se dedican a la toma de decisiones operativas, pues sí, hacer un análisis del riesgo, que tiene que ver con que tenemos policías expuestos en funciones de investigación, principalmente de crimen organizado, y pues bueno, no los podemos mandar a la guerra sin el equipamiento y sin las condiciones necesarias. Y yo urgiría finalmente, y creo que aquí, por favor, los diputados que nos estén escuchando, por favor pongan en el presupuesto, porque si no se refleja, o sea, pasemos del discurso político de que nos interesa la policía, pero no se ve reflejado en el presupuesto, pongan una partida presupuestal que obligue a los estados y a los municipios a dignificar las condiciones laborales. Si bien está en el Fortaseg y en el FAS, nos están cumpliendo con estos rubros, entonces creo que es muy importante y yo finalizaría con esto dándole voz a los policías que confían todos los días y nos comparten pues sus historias. No se hagan menos porque valen mucho para la sociedad. Muchas gracias, maestra Hernández. Justo sobre este último elemento que comentaste sobre la presión que van ejerciendo los grupos del crimen organizado y que en términos de armamento pues son claramente superiores a los que suelen tener las policías municipales. Y en ese aspecto, Miguel Rocha pregunta que de pronto esta presión a la que son sometidos, y esta, vamos a decirlo así, no es el concepto que utiliza esta persona, pues una indefensión
o esta vulnerabilidad ante el crimen organizado aumenta que puedan ser todavía mucho más fácilmente cooptados por el crimen organizado. Otro miembro del público, Carlos Alfredo, pregunta algo similar. Dice que el narcotráfico es un problema binacional. ¿Qué se puede hacer, qué pueden hacer conjuntamente los gobiernos de México y de Estados Unidos para detener el tráfico de armas que le llegan a los miembros del crimen organizado y que permiten en términos de armamento estar en una condición mucho más ventajosa que los cuerpos de seguridad pública? Adelante, maestro Lara, con la segunda intervención. Gracias. Bueno, serían 4 muy breves propuestas o conclusiones. Número 1, lo del tráfico de armas me parece que es urgente atenderlo. Yo me hubiese gustado escuchar ayer al presidente López Obrador hacer una línea, dedicar una línea frente al presidente Trump, que además sabemos que el presidente Trump pues ha estado patrocinado y es aliado de la Asociación Nacional del Rifle, que es la asociación pues que se favorece económicamente de toda esta sangre que se vierte en nuestro país. Entonces, sí, yo sí creo que es muy importante no quitar el dedo de renglón. Para mí no hay de otra. Yo creo que estas acciones jurídicas tendrán que realizarse, pero también, y para buscar la solución más eficaz, es definitivamente reinstalar una ley que yo llamo la ley Clinton, que prohibía hasta el año 2004, y fíjense ustedes, en el año 2004 tenemos una tasa nacional de homicidios por 100,000 habitantes de 9 homicidios por 100,000 habitantes. Ahorita estamos más allá de los 28 o 29. Se ha triplicado. ¿Por qué se ha triplicado? Porque del 2005 a la fecha se permitió la venta de este tipo de armas en las tiendas de Estados Unidos, en todas las armerías y en los tianguis. Entonces, yo creo que no hay de otra. Definitivamente se tiene que hacer una presión diplomática. Entiendo que es muy difícil para que se reinstale una prohibición como la que suponía la ley Clinton, pero que fue posible en aquellos años y que bueno, obviamente los niveles de violencia han respondido con este correlato. Luego, miren, tenemos el tema del artículo 123 constitucional, de la reforma 123 del año 2008, pues que se ha visto como una gran desventaja para todos los integrantes de los cuerpos de seguridad, policía, ministerios públicos y peritos, porque sabemos que cuando son dados de baja ya no procede su reinstalación, aunque ganen sus procedimientos administrativos en lo interno. Dice la Constitución que ya no procede la reinstalación, porque en el pasado se abusó de la figura del amparo y definitivamente muchos integrantes, pues que sí habían incurrido en actos de deshonestidad, pues simple y sencillamente ganaban el amparo y iban a ser reinstalados. Y pues no hay nada peor para efectos de la captura de las corporaciones, pues que tener malos elementos. Yo creo que lo que señalan de esta captura, no lo dijo nuestro oyente, pero es el famoso dilema de plata o plomo, ¿verdad? Yo creo que aquí sí es muy importante seguir concentrándonos en el tema de prestaciones y en la dignificación de la carrera policial y entender la importancia de las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública por cuanto al certificado y al control de confianza. El control de confianza, permítanme el comentario, el control de confianza, desde luego que es muy útil y es muy importante para darle el seguimiento a la hoja de servicios y al expediente personal del elemento policíaco o del Ministerio Público o del perito. Eso es muy importante, tener gente que esté sistemáticamente y rutinariamente sometiéndose a estos controles que desde luego tienen que ser revisados. Es muy polémico, es un tema que da para platicar mucho, pero también, y aquí quiero subrayar, también el control de confianza debe ser visto por los mandos y por los tomadores de decisión como una radiografía
de los riesgos que se está corriendo desde el punto de vista macro y meso, ya no individual, sino de los riesgos macro y meso que corren nuestras corporaciones frente a esta amenaza y este riesgo de captura por el crimen organizado. Y yo creo que esto ayudaría a responder muchas de las inquietudes que se han planteado aquí de cómo ir ganando, de cómo ir remontando la curva de desconfianza. Eso se llama control de confianza, ¿verdad? Que no es el único elemento. Ya hemos hablado de otros elementos. La doctora Mayra Hernández es experta en estos temas y me parece que esa es la vía que se tiene que fortalecer y robustecer. Desafortunadamente, para terminar, pues el gobierno federal ha marcado un derrotero que es justamente el contrario a todo esto, que es la militarización de la seguridad por abriendo ya de manera franca y plena la presencia de los elementos del ejército y de la marina por la vía del acuerdo del 11 de mayo, pues que sabemos que ha suscitado preocupaciones por la Oficina de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que ahora mismo se está realizando en la Suprema Corte. Me parece que más allá de la reflexión constitucional, a donde tenemos que regresar todos es a la premisa fundamental de producir un fortalecimiento, de facilitar un robustecimiento y un orgullo por pertenecer a la policía, ya sea municipal, estatal o la federal, que es la Guardia Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lara. Bueno, si ustedes gustan, podemos hacer una última ronda, pues básicamente para que puedan dar una idea de cierre, o si es posible hacer dentro de esta última reflexión algo que consideren que puede ser materia de deliberación del Congreso, algo en lo cual el Congreso puede contribuir a, pues, digamos, sumar a estas soluciones de problemas complejos de un sistema que de por sí es complejo, que tiene muchos elementos, ustedes han destacado en sus intervenciones. No solamente es el Cuerpo de Seguridad Pública de proximidad, de los policías municipales, es la Policía de Investigación, es el Ministerio Público, es los centros penitenciarios, para que podamos tener un sistema de justicia robusto a la altura de las necesidades de nuestro país. Entonces, les hago esa invitación, una última ronda, donde solamente puedan dar esta como idea de cierre. Yo les hago esta sugerencia, pero no tienen por qué tomarla necesariamente. Si dentro de esta última idea lo vinculan con las tareas sustantivas, insisto, del Congreso de la Unión, del Senado de la República, para que desde sus funciones puedan contribuir a la solución de este problema de seguridad pública. Adelante, doctora Aguirre. Muchas gracias por el uso de la palabra. Cerraría con dos temas básicamente a fin de escuchar la opinión de nuestros expertos. Uno es los salarios dispares que reciben los elementos policíacos. Este tema es importante porque pues, necesitamos elementos comprometidos y el de contar con un salario bajo los desmotiva a realizar sus actividades. Es evidente que en entidades federativas como Tamaulipas o inclusive Nuevo León, el salario de los elementos policíacos llega a duplicar o triplicar incluso al de los elementos de otras entidades federativas. Por tanto, mejorar la calidad de vida de las familias de los servidores públicos en cuanto a la seguridad pública, pues no solo son prestaciones, ¿no? Sino que también tengan las condiciones suficientes para que el trabajo de nuestros policías se refleje en un bienestar para sus familias. También quisiera destacar, por último, que tanto los policías como militares muchas veces no tienen tranquilidad, inclusive en estado franco, en que tienen que enfrentar a la delincuencia de diferentes formas, ¿no? Es muy común que cuando ellos se desplazan a sus hogares o a su trabajo, tienen que combatir contra
delincuentes que pretenden robar autobuses y que exponen la vida de los pasajeros y que pues muchas veces sin el uniforme, sin un chaleco, tienen que enfrentar a la delincuencia organizada en el momento menos esperado. ¿Sería cuánto en esta ocasión? Muchas gracias, doctor Aguirre. Maestra Hernández, por favor, sí. Conclusión. Gracias. Bueno, yo concluiría principalmente qué se puede hacer desde el legislativo. Pues bueno, nada más recordarle a los diputados y a los senadores que en el 7º transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional se habla que tanto la Federación como estados y municipios deberán de entregar un reporte del fortalecimiento de las capacidades policiales en septiembre. Entonces, pues bueno, en septiembre también es mes de entrega del paquete fiscal en la Federación. Entonces, valdría mucho la pena analizar dónde está el compromiso de la corresponsabilidad financiera para mejorar y fortalecer a las policías, partiendo de que no estamos hablando solamente de la capacitación, sino de la dignificación de sus condiciones laborales, y por estas digo, la mejora que tiene que ver con sueldo, con prestaciones, con fondos de retiro, con un esquema de pensiones para el policía. El policía termina sus 25 años de servicio y se va a su casa sin nada. Entonces, creo que es una oportunidad para que los diputados pues finalmente le empiecen a poner pesos a estos temas importantes, porque pues la Guardia Nacional no va a funcionar por sí misma si no empezamos a fortalecer a las policías. Muchas gracias, maestra Hernández. Adelante, maestro Lara, por favor. Tiene el uso de la palabra para esta idea de cierre. Gracias. Desde luego que desde el Congreso se pueden hacer y se tienen que hacer muchas cosas, pero yo recordaría que el Congreso, como poder legislativo, no solamente propone leyes o las procesa, y muchas veces tenemos esa idea equivocada de que la principal tarea del poder legislativo es esta, no. Incidir en las demás tareas de fiscalización, de control parlamentario. Y ya que la doctora Mayra ha hablado del 7º transitorio de la reforma de Guardia Nacional, yo me permito recordar el transitorio 4º de la reforma que impulsó el presidente de la República en materia de prisión preventiva oficiosa al artículo 19 constitucional, porque en ese transitorio quedaron dispuestas también obligaciones que comprometen al Poder Legislativo y a los operadores del sistema para los efectos de evaluar y dar seguimiento a los temas de el desempeño eficaz de las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, esto hablando para el abatimiento de la impunidad, eficacia de medidas cautelares, creación y desempeño de instancias de atención integral a víctimas. Acabamos de ver que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal está colapsada, es un sinsentido. La implementación de sistemas de información criminal y de judicialización, los mecanismos alternativos de solución de controversias y los avances de implementación de elementos críticos como la capacitación, formación de operadores en los poderes judiciales, Ministerio Público, Policía de Investigación, Policía Preventiva, peritos, entre otros. Entonces, simplemente con estos 2 artículos transitorios que nos hemos permitido citar, hay una agenda vasta, muy vasta y muy compleja y muy completa para que tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, los señores representantes populares y los señores senadores puedan ayudar a fortalecer las instituciones desde su misión de fiscalización, vigilancia y gestión pública que tienen atribuida en su favor. Muchas gracias, maestro Lara. Muchas gracias a los tres, a la maestra Mayra Hernández, al maestro Jorge Lara, al investigador del Instituto Belisario Domínguez, Juan Pablo Aguirre, que fue quien detonó la discusión a partir de su cuaderno de investigación. Indudablemente creo que hay muchos elementos que enriquecen la reflexión original que está en el plano de investigación del doctor Aguirre,
que insisto, se puede consultar y se puede descargar de la biblioteca digital del Instituto Belisario Domínguez, y que apuntan hacia esta, aunque a veces es un poco ya trillada, palabra de complejidad del problema del sistema de justicia y de seguridad pública de nuestro país. Pero evidentemente, aunque suene redundante o que suene trillado, lo es, ¿no? Por la gran cantidad de elementos en los cuales tienen que implementarse políticas públicas para mejorar todo este engranaje que requiere el sistema de justicia en nuestro país, comenzando desde uno que es muy importante, que es la proximidad, tal vez uno de los aspectos que más percibe la ciudadanía, que es esta cercanía con los cuerpos policíacos. Agradezco a todo el público que nos siguió en la transmisión del Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez. Esta grabación quedará disponible para todas y todos ustedes que lo puedan consultar de manera asincrónica, y eventualmente lo estaremos vinculando con el canal de YouTube del Instituto Belisario Domínguez. También les extendemos la invitación para la próxima sesión de webinar, que será el próximo jueves a las 5 de la tarde, con el título de Economía y Finanzas Públicas ante la crisis de COVID-19, a que participarán principalmente investigadores e investigadoras de la Dirección General de Finanzas del Instituto. También les hago de su conocimiento a la ponente y a los ponentes que el público les extiende una felicitación. Dejan todavía y reconocen que hay muchos temas que quedan en el tintero, que les gustaría saber más sobre cómo podría ser un examen de control y de confianza, cómo podría robustecerse, temas de una dimensión psicológica sobre la presión que suelen tener los cuerpos de crimen organizado hacia los cuerpos de seguridad pública, particularmente los policías municipales. En fin, muchos temas que seguramente podremos seguir abordando en este tipo de espacios de discusión, a las que los y las invitamos que nos puedan seguir acompañando en las próximas transmisiones que serán de manera regular para poder brindar a las y los senadores y a la ciudadanía elementos de discusión y de debate sobre temas de relevancia nacional. Agradezco al público, y con esto vamos a concluir la transmisión que hemos hecho para la página de Facebook del Instituto Belisario Domínguez. Que tengan ustedes una excelente tarde. Listo, ya concluyó la